Bueno, entonces, aquí en esta situación tenemos que el vector U se está proyectando en la dirección del vector V y lo está haciendo de manera perpendicular. Aquí se forman 90 grados y esto es precisamente a lo que le llamamos la componente vectorial. Es una herramienta indispensable porque nos permite saber cuál es la influencia del vector U en la dirección del vector V. ¿Qué tanto del vector U existe en el vector V? Esto es para cualquier tipo de par de vectores, ya sea en 2 o en 3 dimensiones. Hay que tomar también en consideración que la componente vectorial, en esencia, también la podemos realizar sobre los ejes coordenados. Por ejemplo, aquí tengo X, aquí tengo Y, tengo el vector U, y puedo proyectar de esta forma sobre el eje X, que en este caso en esencia estaríamos proyectando sobre el vector Y, y pues resulta que tenemos la componente del vector U sobre el eje X. Si las componentes del vector U son XY, entonces la componente vectorial del vector U en la dirección de Y, pues viene siendo XY. Es decir, viene siendo la magnitud, la sombra que está proyectando el vector U sobre el eje X, multiplicado por el vector Y, que es el que nos está dirigiendo ese eje coordenado. Entonces, aquí hay que considerar que la proyección que estamos realizando es de un vector sobre otro y que el resultado de esa proyección es también un vector, porque existe otro tipo de componente, que es la componente escalar, que vamos a ver a continuación. Y esa, la única diferencia con la componente vectorial es que nos devuelve un escalar, no nos devuelve un vector, nos devuelve directamente un escalar. Bueno, ¿qué pasó? Ajá, exactamente. Efectivamente, la componente escalar en este caso sería X. Más que la dirección, el sentido. El sentido de Y. Ajá, exactamente. Porque la dirección esa siempre es de Y. Ajá, exactamente. Esa X va a ir afectando qué tan largo, qué tan corto es Y y en qué sentido va, si en sentido del eje X o en sentido contrario. Ni nada. Bueno, nada más indíquenme el momento en el que le pueda bajar a la pizarra. Sí, claro. Listo. De nada. A ver, ahora vamos a tomar en consideración lo que es la componente escalar, que justo como lo que acabamos de comentar, tiene que ver con la componente vectorial, nada más que vamos a tomar al vector unitario como tal. Entonces, aquí, antes de ver lo que es la componente escalar, quiero recordar una cuestión importante. Recordemos que la norma de un vector
se puede expresar como la raíz del vector punto consigo mismo. Eso es lo primero. Si yo puedo calcular la norma a partir del producto punto, pues es el producto punto del vector consigo mismo y todo eso raíz. Puedo elevar al cuadrado. Entonces, al elevar la norma al cuadrado de un lado, la raíz se va a simplificar y obtenemos que la norma del vector al cuadrado es igual al producto punto del vector consigo mismo. Eso es lo que debemos tomar en consideración. Cuando tenemos una norma al cuadrado, estamos calculando el producto punto de un vector consigo mismo. Bueno, esa es la situación especial que quería comentar aquí. ¿Por qué? Porque ahora sí ya podemos ver lo que es la componente escalar. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar la expresión de la componente vectorial. En este caso, podemos indicar la componente vectorial de... Aquí voy a utilizar un vector m, nada más para cambiarle, en la dirección del vector u. Entonces, ¿cómo calculo esto? Pues es m punto el vector u entre u punto el mismo por el vector u. Ahí lo que estoy haciendo es proyectar el vector m en la dirección de u. Ahora, utiliza estos vectores precisamente para que podamos realizar una sustitución. Este u punto u pues es precisamente el que tengo acá. Entonces puedo hacer esa sustitución. La norma al cuadrado puede sustituir al producto punto de u consigo mismo. Esto es m por u entre la norma al cuadrado de u por el vector u. Y ahora, esta norma al cuadrado la puedo separar. ¿Cómo la puedo separar? Debido a que se trata de un escalar, es un número positivo, la norma al cuadrado, puedo asociar al producto punto de m por u con una norma. Y la otra la asocio con el vector u. Así, cuando multiplico norma de u por norma de u, pues me da la norma al cuadrado. Y pues se sigue conservando la igualdad entre estas dos expresiones. Aquí pues pueden darse cuenta que esto es directamente el vector unitario porque tengo un vector que está siendo dividido entre su norma. Exacto, exactamente, sale el unitario de u, estamos realizando la normalización. Y entonces, esta componente vectorial de m en la dirección de u me quedaría como m.u dividido entre la norma de u por el vector unitario de u. Y sucede lo que hace un momento precisamente nos había comentado Adrián. Esto, en el que tenemos x, que vendría siendo la componente escalar, que va a ir afectando al vector y el vector y es unitario. Entonces, precisamente este vector ya no es solamente y, puede ser el vector que nosotros queramos, siempre y cuando sea unitario. En consecuencia, este escalar
es lo que le llamamos la componente escalar. Es la componente escalar de M sobre el vector U. Es un escalar que va a ir modificando al vector unitario de U para que podamos medir cuál es la influencia de M en la dirección de U. Esta componente escalar es sumamente útil en cálculo vectorial porque ella les permite obtener lo que vendría siendo el trabajo que realiza un campo de fuerzas para mover una partícula sobre una trayectoria. Es lo que van a conocer en cálculo vectorial como la integral de línea. Es en esencia qué tanto de las fuerzas que voy atravesando en una trayectoria están influyendo en mi movimiento. Eso es lo que nos está designando la componente escalar. ¿Qué tanto del vector M está influyendo sobre el vector U? Y aquí pues, podemos plantear 3 escenarios importantes. Nada más que me lo indiquen, vamos a mencionar esos escenarios. Nada más me avisan cuando terminen de anotar. Vale. A ver, entonces aquí nada más rápidamente. La expresión para denotar a la componente escalar es esta. Comp esc de M en la dirección de U, pues es el producto a punto de M con U dividido entre la norma de U. Y de aquí podemos entonces tener 3 escenarios que vienen directamente del producto punto. ¿Qué pasa cuando el producto punto entre estos dos vectores es mayor a 0 es menor a 0 o igual a 0? Dependiendo del signo. Ajá, exactamente, cambia el sentido. Dependiendo del signo que nos devuelve ese producto punto, va a cambiar el sentido de la componente vectorial. La norma de U pues siempre va a ser positiva, entonces no nos ayuda para saber qué situación se está estableciendo en la componente vectorial. Gráficamente, esto lo podemos ver así. Supongamos que por aquí tenemos al vector U y aquí tenemos al vector M. Cuando calculan la componente vectorial, obtendrían esto. Estas dos se están dirigiendo, digámoslo así, hacia la misma zona. No tienen la misma dirección, pero más o menos apuntan hacia la misma zona, que vendría siendo toda esta que tenemos por acá. Bueno, debido a que la componente vectorial toma en cuenta la magnitud y el sentido, esta situación en particular nos denotaría una componente escalar
positiva. Precisamente porque la influencia del vector m sobre el vector u significa que está a favor. Porque ambos, digámoslo así, se dirigen o están señalando hacia la misma región, ya sea del plano o del cubo coordenado. ¿Qué pasa si ahora tenemos al vector u y al vector m señalando hacia regiones opuestas? La componente vectorial vendría de esta forma, porque digámoslo así, el vector m está jalando hacia acá al vector u. Eso quiere decir que su influencia es contraria al sentido de u. Y en consecuencia, esta situación nos va a denotar una componente escalar negativa. Y el último caso, ¿qué pasa si la componente escalar es igual a 0? Pues significa que el producto punto entre los vectores es igual a 0. Y esto, pues es la condición de ortogonalidad. Eso quiere decir que el tercer escenario se da cuando tengo aquí al vector u, tengo aquí al vector m y forman 90 grados. Esto quiere decir que la componente escalar es igual a 0. Entonces, hay que tomar en consideración estos tres escenarios en los cuales la componente escalar toma diferente signo, y eso va a hacer que la componente vectorial tome uno u otro sentido, siempre en la dirección del vector u, siempre sobre esa misma línea de acción. Pero si la componente escalar es mayor a 0, entonces la componente vectorial tiene el sentido de u, tiene el sentido y dirección de u. Si la componente escalar es negativa, entonces la componente vectorial va en sentido contrario a u. Y si la componente escalar es igual a 0, pues significa que los vectores son perpendiculares. Podríamos decirlo de esta forma, con lo que les comenté de que esta componente nos ayuda a manipular lo que viene siendo, más que manipular, a calcular lo que viene siendo el trabajo que se requiere para mover una partícula. Podríamos decir que nos estamos moviendo en la dirección de u y m es una fuerza hacia nuestro favor. Hagan de cuenta como si nos estuviera jalando sobre nuestra trayectoria. Como si nos estuviera empujando, más que jalando, como si nos estuviera empujando. Ahora, suponiendo el otro caso, tengo el vector u, que nos dice cuál es el sentido de nuestra trayectoria, y tengo el vector m, que ese sí, digamos, lo que nos está jalando, nos está deteniendo. Si nos estamos moviendo sobre u, el vector m es como una fuerza que les está deteniendo, les está impidiendo que sigan sobre u. Y en el último caso, pues hagan de cuenta que es como cuando van caminando y pues en todo momento tienen un peso. El peso pues es una fuerza que les jala perpendicularmente al sentido en el que van caminando. Entonces, en esencia, el peso no les influye, ni les beneficia, ni les perjudica al momento de caminar en sentido horizontal. En una pendiente, pues sí, ahí sí es una fuerza, bueno, dependiendo, si van subiendo la pendiente, pues el peso sí es una fuerza en contra. Si van bajando, pues es una fuerza a favor. Pero si van caminando normalmente por una banqueta, pues resulta que el peso ni les ayuda ni les beneficia en su movimiento.
Eso se puede medir precisamente mediante la componente escalar. Bueno, aunque en este momento nos vamos a dedicar más a cuestiones geométricas que a cuestiones físicas. ¿Hasta aquí tienen algún comentario de la componente escalar? Sería el vector nulo. Más que, bueno, sí, podríamos decir como que es un vector nulo, más que no exista. Aquí la componente escalar sería el vector nulo. La componente vectorial sería el vector nulo, en esencia. De nada. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en el cual vamos a aplicar esta parte de la componente escalar. Más adelante, bueno, de la componente vectorial y escalar. Más adelante también vamos a realizar esta situación en la cual vamos a utilizar ya sea componente vectorial o componente escalar, pero utilizando el segundo producto de los dos que les mencioné que existen en los vectores. Entonces, me voy a pasar a GeoGebra. Y pues ahí estoy en GeoGebra, nada más que les voy a poner la vista en 3D. Lo que tenemos aquí es un triángulo el cual conocemos sus tres vértices, los puntos ABC, que se encuentran acá del lado izquierdo. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es calcular el área de este triángulo. A final de cuentas, el área se calcula como siempre, base por altura. Pero aquí el triángulo pues no lo tenemos directamente con sus dimensiones, tenemos los vértices. No tenemos como tal alguna situación que nos indique cuál es la altura o la base. Bueno, aquí GeoGebra nos dice las longitudes de los lados, incluyendo el perímetro, pero pues eso es porque GeoGebra lo calcula automáticamente. Si nada más tuviésemos los puntos, podríamos encontrar cuál es la magnitud de una base, pero nos haría falta la altura. Y entonces, aquí es donde entra en juego la componente vectorial o escalar. Cualquiera de las dos nos va a ayudar precisamente a encontrar cuál es el área del triángulo. Entonces, lo que vamos a hacer es calcular el área de este triángulo a partir de la componente vectorial. Vamos a utilizar la componente vectorial y con ella pues nos vamos a dar cuenta de que podemos calcular la altura del triángulo. Entonces, me voy a pasar de vuelta a la pizarra. Les voy a poner aquí los puntos. Menos 4, menos 3, menos 1, ese es A. B es menos 1, menos 2, 3. Y el punto C, menos 4, menos 13 tercios.
11 tercios. Entonces, voy a dibujar el triángulo. Recuerden que teniendo los datos, no importa cómo hagan el dibujo, el planteamiento. La misma geometría se va a encargar de irnos guiando sobre la situación que tengamos. Entonces, tengo el triángulo. No es el mismo, pero pues nos sirve para efectos prácticos. Donde aquí tendría el punto A. Vamos a decir que ese es el punto A. Este va a ser el punto B. Y este va a ser el punto C. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular el área. Podemos seleccionar una base. Por ejemplo, podemos decir que esta sea nuestra base. Y bueno, pues no hay ningún problema. Podemos calcular el segmento dirigido que va desde A hasta B. Calculamos su norma y ya tenemos la magnitud de la base. El problema viene siendo la altura. Podríamos calcular otro vectorcito por acá, calcular el ángulo y utilizar ley de senos para obtener pero pues me haría falta este lado. Necesitamos saber qué magnitud tendría ese lado en particular, ese cateto en particular. Se podría realizar aunque nos tardaríamos un poquito. Bueno, lo que podemos hacer es lo siguiente. Ya tenemos que este vector es nuestra base. Entonces, este otro vector se puede proyectar para que nos devuelva esta sección. Y entonces, ¿qué podemos hacer ahí? Bueno, primero, si utilizamos la componente vectorial, podríamos encontrar el punto que aparece aquí. Y ya que tenemos ese punto, pues calculamos el segmento dirigido que aparece acá. Calculamos su norma. Y ya tendríamos la altura. Esta vendría siendo el vector altura. Tenemos la base, tenemos la altura y calculamos lo que viene siendo el área del triángulo. Otra forma de calcularlo. Podemos nada más tomar en cuenta la componente escalar para calcular esta magnitud. Debido a que este es un triángulo rectángulo, pues tenemos tenemos la hipotenusa, tenemos un cateto y podemos calcular la altura por teorema de Pitágoras. Independientemente de cuál de las dos formas utilicemos, se tiene que usar una componente, ya sea escalar o vectorial. Entonces, no importa cuál de los dos métodos, bueno, tres, incluyendo la del cálculo de los ángulos y sacando leyes de senos y cosenos. No importa cuál de los tres utilicen, les va a dar el mismo resultado. El problema es que si calculan el ángulo entre vectores, que se encuentra aquí, y tratan de aplicar leyes de senos y cosenos, se van a tardar más. Mediante la componente vectorial o componente escalar, pues solo es una proyección, de hecho son dos productos punto y una resta. No hay que calcular nada más. Entonces, aquí en particular voy a utilizar la componente vectorial para que lo calculemos. Si más adelante ustedes desean calcularlo mediante la componente escalar, ya saben cuál debe ser el resultado que les va a dar. Al rato que veamos el producto cruz, el producto vectorial, vamos a utilizar la componente escalar. También se puede utilizar la componente vectorial, pero en ese caso en particular vamos a usar la componente escalar. Entonces, ya tenemos cómo proceder. Vamos a calcular
la componente vectorial. A ver, hasta aquí. ¿Sí queda claro lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a determinar la altura de este triángulo? Bueno, entonces, lo primero que debemos hacer pues es calcular los segmentos dirigidos. Entonces, este lo voy a mover un poquito para acá. Y voy a poner aquí en color amarillo el vector U, que se va a tratar del segmento dirigido AB. Entonces, U, bueno, yo creo que lo voy a hacer un poquito más hacia la izquierda para que pueda poner bien los vectores por ahí. Entonces, el vector U es el vector de posición de donde llego, es decir, B, menos el vector de posición de donde parto, A. Este me da como resultado el vector, a ver, este pues va a quedar restando. Bueno, va a quedar restando todas estas, entonces se van a volver positivas. Menos 1 más 4 pues es 3. Menos 2 más 3 es 1. Y 3 más 1 es 4. ¿Hasta ahí sí está bien? ¿Qué pasó? No, es que como aquí dije que bueno, señalé que desde que este segmento dirigido va desde A, inicia en A y termina en B, por eso es que puse el segmento que U es B menos A, el final menos el inicio, de nada. Ahora, para el vector V, bueno, pero el vector V es en color 100. Inicia en A y termina en C. Entonces, en este caso, el vector V inicia en C, que es menos 4, menos 13 tercios, 11 tercios, e inicia en el vector A, en el punto A, que es menos 4, menos 3, menos 1. Va a suceder algo similar. En este caso el vector V viene siendo, todas estas se van a volver positivas por este menos. Entonces nos quedaría menos 4 más 4, pues es 0. Después, menos 13 tercios más 3. 3 en tercios es 9 tercios. Menos 13 tercios más 9 tercios. Menos 4 tercios. Y 11 tercios más 1. 1 en tercios, pues es 3. 3 tercios. Y 11 tercios más 3 tercios es 14 tercios. Ajá, sí, sí podemos factorizar el 1 tercio, así como lo hicimos la sesión anterior para que nos quede escrito de una mejor forma. Entonces aquí nada más voy a poner que V es 1 tercio de 0 menos 4, 14.
Y ya tenemos entonces ahí los vectores. Tenemos U y V. Este es V. Y este en color amarillo, lo que es la base, viene siendo el vector U. Entonces, nada más que me lo indiquen, hacemos la proyección de U, de V. En este caso va a ser V, lo vamos a proyectar en la dirección de U. Recuerden que esto no es conmutativo. Entonces hay que fijarnos bien quién debe ser la proyección de quién. O a quién vamos a proyectar sobre quién. Entonces nada más que terminen de anotar, me avisan. ¿Qué pasó, Josué? Pues aquí lo puse de manera arbitraria. Dije que el segmento dirigido inicia en A y termina en B, nada más por orden alfabético. Si en algún momento se prefiere este otro sentido, pues también es válido. No habría absolutamente ningún problema. De nada. Vale. Entonces, nada más voy a pintar de este lado al vector U. Tres, 1, 4. Y ya tengo de este lado el vector V. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es la proyección. Es la componente vectorial de V, que es el vector que vamos a proyectar en la dirección de U. Entonces, esto tendría que ser igual a V.U dividido entre U, punto consigo mismo en la dirección de U. En esencia, entonces, esto tendría que ser 1/3 de 0 menos 4, 14, punto el vector U, 3, 1, 4, dividido entre 3, 1, 4, punto ese mismo vector. En la dirección de 3, 1, 4. Entonces, esa sería ya nuestra componente vectorial. Aquí una situación importante. Recuerden propiedades del producto punto. Los escalares que tengamos por ahí multiplicando a los vectores, esos pueden salir del producto punto y no pasa absolutamente nada. Todo sigue igual. Entonces, puedo aplicar el producto punto aquí arriba.
que sería 0 por 3. Lo voy a poner de manera explícita. Esto estaría multiplicando a 0 por 3, pues es 0. Menos 4 por 1 es menos 4. Y 14 por 4, eso nos devuelve 56. 4 por 4 es 16, llevamos 1, 4 por 1, 4 y 1, 5, sí, 56. Todo esto va a estar dividido entre 3 por 3, que es 9, 1 por 1 y 4 por 4. Que sería 3, 1, 4. Entonces, realizando la reducción, tenemos finalmente que la componente vectorial de, en este caso, v en la dirección de u, viene siendo el tercio, lo voy a dejar tal cual. La suma de estos dos, 56 menos 4 es 52. Dividido entre 9 más 1, 10 más 16, 26. Y 52 entre 26 es 2. Entonces nos quedaría 2 tercios aquí. Ya realizando toda la reducción, nos queda aquí 2 tercios del vector 3, 1, 4. Entonces aquí me espero un momento para que terminen de anotar y me avisan cuando podamos seguirle. Listo. Sí. Listo. Ajá, exactamente. De nada. ¿Le puedo bajar? Bueno, a ver, ahora, ¿de qué nos sirvió calcular la componente vectorial? Voy a pintar otra vez el triángulo. Aquí tengo A,
Acá tengo B. Y por acá tengo C. Entonces, este es nuestro triángulo. Ahora, la componente vectorial lo que hace es proyectar este vector de manera perpendicular sobre este otro. Y en consecuencia, esa sombra que se crearía vendría siendo esta. Este vendría siendo nuestro vector V. Y entonces esta de aquí abajo vendría siendo la componente vectorial de V en la dirección de U, considerando que U es nuestro vector que va desde A hasta B. Ahora, aquí ya no voy a poner el vector U porque ya todo depende de V y de la componente vectorial. Bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer lo siguiente. Podemos calcular el punto que aparece aquí, que le llamaríamos el punto D, y calcular la distancia entre D y C. Ese sería nuestro vector altura. Eso es lo que podemos hacer. O bien, aquí el vector altura le voy a poner H. O bien, podemos realizar una suma vectorial sin necesidad de calcular este punto D. A menos que nos pidan el punto D, entonces ahí sí, no hay de otra. Tendremos que usar A, la componente vectorial, y con eso calcularíamos D. Pero como aquí nada más nos piden el área, solo nos interesa saber quién es ese vector altura para que calculemos su norma. Entonces, dense cuenta que aquí tengo una suma vectorial. Esa suma vectorial es la componente vectorial de V en la dirección de U más la altura nos devuelve el vector V. Porque ustedes pueden observar, como aquí hay 90 grados, el método de paralelogramo nos dibujaría aquí un rectángulo y pues la diagonal del rectángulo sería nuestra resultante. De tal forma que este más este, la suma de los lados, nos devolvería precisamente esta resultante. Entonces, cualquiera de las dos formas es correcta, que utilicemos el punto D, calculemos el punto D y a partir de él calculemos C, o calculemos H entre C y D, o calculemos mediante la resta, en este caso H vendría siendo igual a V menos la componente vectorial. O bien aquí ya también podemos utilizar el teorema de Pitágoras porque calcularíamos la norma de este vector. Tendríamos la norma de este vector y por resta ya calcularíamos eso. Cualquiera de las tres es completamente válida. Lo importante es que ya sabemos cuál es esa magnitud, esa distancia. No importa si la tomamos como distancia del vector o distancia entre los puntos A y D. Eso es lo que necesitábamos para calcular H. Desde mi punto de vista, creo que lo más simple es realizar la resta. Porque realizando la resta, ya tenemos el vector H, U que es la base, calculamos sus normas y ya nos vamos con el producto de áreas, de esas distancias dividido entre 2 y nos da el área. Ahora, desde mi punto de vista, eso es lo más fácil. Al momento, ya después veremos una forma todavía más fácil. Entonces, les voy a copiar todo esto porque ya me quedé sin espacio.
Entonces, todo el ejemplo. Y hasta ahí quedó. Ya nada más indíquenme cuando le pueda bajar. ¿Qué pedo? Ajá. Ajá, sí, exactamente. Ni nada. No, esta es nada más. No, todavía no. Esta nada más sería la suma vectorial. Ya con normas tendrían. Ajá, tendrían estos. Y aplicaría la parte del teorema de Pitágoras. Ahí estarían elevadas al cuadrado las normas. A ver, vamos a calcular h de una vez. Nada más voy a copiar la componente vectorial. Se va a quedar por aquí. Y el vector v, donde tengo v, acá está. Que sería este. Y entonces tenemos que... Ay, no me quiere dejar usar esto. Ahí está. Y entonces tenemos que h es igual a v menos la componente vectorial. Su componente vectorial sobre u. Aquí pueden darse cuenta que los dos escalares tienen un denominador un tercio. Entonces pues nada más lo voy a factorizar al frente. Para que me quede 0 menos 4, 14. Menos 2 veces 3, 1, 4. Entonces este vector h vendría siendo este. Menos 2 por 3 es menos 6. Más 0, pues sigue siendo menos 6. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 4 es menos 8. Y menos 2 por 4 son menos 8. Más 14, 6. Este vendría siendo el vector h. Ay, sí es cierto. ¿Por qué le puse menos 8? Multipliqué, ¿verdad? Bueno, sí. 4 por 2, 8, sí. Sí, multipliqué. Cierto, cierto, cierto. Este es menos 6. Ah, pues mejor aún, podemos simplificar un poquito h. Porque h entonces sería menos 2, menos 2, 2. Al multiplicar el 1/3 por 6, pues me queda 2. Ah, pues mejor así. H ya nos quedó más simple en lugar de quedarnos con fracciones. Y con el vector u, déjenme nada más voy rápidamente por u.
tomando este vector U, tomando este vector H, entonces el área del triángulo sería la norma de U por la norma de H sobre 2, es decir, base por altura sobre 2. Y ya con eso tenemos el área, ¿no? Entonces nada más que me lo indiquen, pues calculamos las normas. Vale, pues. Entonces la norma de U viene siendo la raíz de 9 más 1 más 16, cada una de las componentes al cuadrado. Esto pues ya sabemos que nos da 26. Y la norma de H en este caso sería menos 2 al cuadrado, pues es 4. Menos 2 al cuadrado también es 4. Y 2 al cuadrado es 4. Entonces esto sería igual a la norma de 12. Y en consecuencia, el área vendría siendo... Esta la voy a no a racionalizar, a reducir. La raíz de 12, pues es la raíz de 4 por 3. La raíz de 4 es 2 y la raíz de 3 es raíz de 3. Entonces el área nos quedaría como 2 veces la raíz de 3 por la raíz de 26 dividido sobre 2. Se simplifican y en consecuencia el área tiene que ser igual a la raíz de 3 por 26 es 78. Unidades cuadradas. Esta vendría siendo el área de nuestro triángulo. ¿Al momento tienen algún comentario? Sí, sí, exactamente. Como las dos son raíces cuadradas, entonces podemos multiplicar los dos interiores y todo queda con la misma raíz cuadrada.
¿Algún comentario al momento? Ajá, sí, exactamente, con el que nos quedó como la componente vectorial. De nada. Bueno, pues entonces nada más que me lo indiquen, le bajo para que comencemos a ver el segundo producto. Ya conocemos el producto escalar, el producto punto. Entonces vamos ahora a conocer lo que es el producto vectorial, también llamado producto cruz. Bueno, entonces, aquí vamos a definir lo que es el producto vectorial. Bueno, aquí una situación importante. La justificación de cómo vamos a realizar el producto vectorial tiene que ver con determinantes. Entonces, supongo que en este momento todavía están viendo matrices, ¿no? En álgebra. Y pues yo supongo que tal vez la próxima semana vean determinantes. O bueno, no sé en qué tema de álgebra van. Ah, ok, entonces yo creo que determinantes lo verán hasta la última semana de su curso, porque ya nada más nos quedan 3 semanas. Bueno, entonces, el producto vectorial hace uso de lo que se llama el método de cofactores para calcular determinantes. Entonces, aquí quiero que tomen en consideración la situación de que pues no vamos a justificar tal cual por qué vamos a tener que llevar algunos signos negativos por ahí o por qué suceden algunas cosas extrañas dentro del producto vectorial. Eso ya es directamente por las propiedades de determinantes. Les voy a indicar cuáles son esas propiedades y por qué se realiza de esa forma, para que cuando ya lo revisen en álgebra, en el tema de determinantes, pues ya vean más a fondo cuál es la justificación de cómo va a estar indicado en esta situación. Entonces, ¿qué es el producto vectorial? Pues es otra función igual que el producto punto. Esta función, a diferencia del producto punto, solo puede tomar vectores de R3, un par de vectores de R3, para que les devuelva otro vector de R3. No puede tomar vectores de R2 y lo vamos a ver en un momento más por qué. Entonces, este es un producto exclusivo de vectores de R3. Solo puedo hacer el producto vectorial, que también le vamos a llamar el producto cruz, entre vectores de R3. ¿Cómo se calcula? Vamos a decir que el vector U tiene componentes X, Y, Z. Y el vector V tiene componentes A, B, C. Entonces, aquí los vectores los vamos a utilizar en forma de renglón.
Así, aunque los pongamos así en su forma usual de una columna, como si fuese una matriz, porque al final de cuentas los vectores son matrices, nos conviene más ponerlos en forma de renglón a partir de su forma canónica. X en Y, Y en J, más Z en K. Y en el caso de V, pues A en I, más B en J, más Z en K. Digo, más C en K. Ahora, ¿qué es lo que hace este producto vectorial? Va a combinar estos dos en un nuevo vector. Y lo vamos a denotar de esta forma, como U cruz V. De ahí viene el nombre de producto cruz. El producto escalar, por su notación, le llamamos el producto punto. El producto cruz o el producto vectorial, por su notación, le llamamos producto cruz. Entonces, es completamente diferente poner U cruz V a poner U punto V, porque este me denota un escalar y este me denota un vector. Entonces, el producto cruz me devuelve vectores. El producto punto me devuelve escalares. Entonces, para que lo tomen en consideración. Ahora, ¿cómo me va a devolver el vector? Vamos a formar a U y a V en un arreglo. Va a ser una matriz de 3 renglones por 3 columnas, que en esencia no es como tal una matriz, porque es más un determinante. Que a final de cuentas, los determinantes los calculan sobre matrices, sí. Nada más que hay que aclarar que efectivamente no se trata de una matriz en particular, más bien de su determinante. ¿Cómo los vamos a formar? Primero, en el primer renglón van a poner los vectores I, J y K. En el segundo renglón van a poner el primer vector que les aparece dentro de la notación del producto cruz. Si están realizando U cruz V, el segundo renglón viene siendo las componentes del vector U. ¿Cómo las van a poner? Pues atendiendo a los vectores I, J y K. Entonces, la componente en I la pongo debajo del vector I. La componente en J la pongo debajo del vector J. Y la componente en K la pongo debajo de la componente K, del vector K. Y el último renglón viene siendo el vector V. Entonces, el tercer renglón, el renglón que va hasta el final, sería el segundo vector que están denotando dentro del producto cruz. Y lo aplicamos de la misma forma. La primera columna, la componente en I, la segunda columna, componente en J y la tercera columna, componente en K. Y con esto cerramos este arreglo. Debe ir entre barras verticales, porque esto se trata de un determinante. Bueno, hay quienes dicen que no es un determinante como tal, porque tiene los vectores I, J, K, pero si nos vamos a la definición de matrices, que los elementos de las matrices pueden tener otros elementos, no necesariamente números, puede tener funciones, puede tener derivadas, puede tener lo que ustedes quieran que sea de matemáticas, puede tener otra matriz, pues le puedo calcular su determinante y en esencia tendría que ser lo mismo en particular, en esencia. Les digo, hay discrepancia entre si sí es o no es un determinante. ¿Qué pasó, Aldo? Ajá,
Ajá, exacto. Estas dos irían al revés. Primero irían A, B y C y después X, Y y Z. No, sí afecta. Afecta por un signo negativo. En un momento vemos por qué afecta por un signo negativo. Y nada. Entonces, la forma de calcular el producto cruz. ¿Qué pasó, Ricardo? Ah, pues solamente vemos I. Lo que tenga I lo ponemos en la misma columna. En el primer renglón pues ponemos los vectores en orden, I, J, K. Y lo que tenga I va debajo del vector I. Siempre tomando a este vector en el segundo renglón y a este en el tercer renglón. Entonces lo que tiene las componentes en I van sobre esta columna. Lo que tiene componentes en J van sobre esta y los que tiene componentes en K van sobre esta. Nada. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Lo que a continuación sigue es lo que se llama el método de cofactores para calcular determinantes. Entonces les reitero, el método de cofactores, lo que es un cofactor y lo que es un menor y ese método lo van a ver más a fondo en álgebra, en el tema de determinantes. Aquí nada más lo vamos a tomar en consideración de cómo va a quedar la situación. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Primero calculamos la componente en I, porque es el primer vector que aparece de los unitarios. Vamos a eliminar el renglón y la columna de ese vector I. Y vamos a calcular el determinante de lo que queda. Entonces, al realizar esa situación, nos quedaría lo siguiente. Y, B, Z, C. Esos son los elementos que quedan de eliminar esta columna y eliminar este renglón. Nada más nos quedamos precisamente con esto. Y como el elemento que se encuentra en la intersección de ese renglón y columna eliminados es el vector I, entonces este va acompañado con el vector I. ¿Sí quedó claro cómo salió esa componente? A ver, otra vez. Para la componente en I, señalo el vector I. Ese es el que va aquí afuera. Elimino columna, elimino renglón. Lo que me queda afuera es el coeficiente que acompaña a la I. ¿Sí? Ni nada. Ahora, vamos a hacer lo mismo para los otros dos. Pero el método de cofactores me indica, para poder realizar tu determinante por cofactores, debes ir alternando signos. ¿A qué me refiero con ir alternando signos? El primer elemento en el renglón 1, columna 1, lleva un signo positivo. Alterno el signo, entonces el siguiente lleva un negativo. Alterno el signo, entonces el siguiente lleva un signo positivo. A eso me refiero a alternar signos. Eso se debe a la definición de cofactor, en la cual, dependiendo de la posición del elemento en la matriz, se tiene que multiplicar por un signo positivo o un signo negativo.
En este caso siempre se tienen que ir alternando, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo. Y entonces el vector J siempre va a tener asociado un signo negativo por el método de cofactores. Ya cuando lleguen en álgebra para saber cómo calcular esos signos, van a ver por qué se van a ir alternando, uno positivo, uno negativo, uno positivo, uno negativo y así sucesivamente. Si yo tuviera por acá otro vector unitario, no sé si se pudiese hacer con más vectores, con L, por ejemplo un vector L, entonces tendría positivo y este vendría siendo negativo y así nos vamos alternando, ¿sí? Entonces aquí ya no tengo este vector, por eso es que determinamos que J tiene un signo negativo, siempre. Eso se debe a los cofactores. Entonces pongo el signo negativo de J. Y pues aplico lo mismo, elimino renglón, elimino columna. Los elementos que me quedan son el siguiente coeficiente. Entonces nos quedarían XA, ZC y todo esto multiplicado por J. ¿Hasta ahí algún comentario? ¿Sí quedó claro por qué J va negativo? ¿Qué va? No. No, se tendría que hacer, sí se podría tener un tercer vector, hacer el producto cruz con W, por ejemplo, pero se tiene que hacer primero el producto cruz de U y V y el resultado ya se aplica con el tercer vector, porque los determinantes solamente pueden ser cuadrados. Entonces este arreglo solamente debe tener el mismo número de renglones que de columnas. De nada. Y entonces llegamos al último. Recuerden, primero positivo, segundo negativo y tercero positivo porque vamos alternando. Uno positivo, uno negativo, positivo, negativo. Entonces, I y K van positivos. J es el único que va negativo. Y aplico lo mismo. Elimino renglón, elimino columna. Lo que me queda viene siendo X, A, Y, B multiplicando al vector K. Y ya tenemos aquí lo que viene siendo el producto cruz. Ahora, ¿cómo calculamos esos determinantes de orden 2? Digo, porque supongo que tal vez alguien del grupo ya haya visto determinantes, pero tal vez no. Con producto cruzado, exactamente, lo que hacemos es el producto cruzado. Multiplicamos este por este, YC, y le restamos este por este, menos BZ. Esto es en el vector I. Menos en el vector J. Este por este menos este por este. XC menos AZ en el vector J más este por este, XB menos este por este. AY en el vector K. Y este ya es el vector producto cruz. Entonces, así es como calculamos este producto cruz. Es un poquito más complicado que el producto punto, sí, pero nos va a ayudar a salir de muchos apuros cuando lo estemos utilizando. Básicamente por sus propiedades, que en un momento vamos a mencionar esas propiedades. Entonces, hay que tomar en consideración
la situación de cómo estamos calculando este producto cruz. Lo vamos a calcular siempre de esta forma. Este ya viene siendo entonces el vector U cruz V. Y en un momento vemos por qué V cruz U es diferente de U cruz V. ¿Algún comentario hasta el momento? De cofactores. Bueno. Entonces, nada más indíquenme cuando le pueda bajar. ¿Qué pasó, Aldo? Sí. Ahí sí podríamos hacer en lo que se llama el espacio R4, el producto cruzaría entre tres vectores. Es algo extraño precisamente porque pues, esto debe ser cuadrado. Y pues porque las situaciones geométricas en una dimensión superior a la que vivimos, superior a la tercera, pues ya no habría así como que pues cierto sentido en particular, ¿no? De hecho, así nada más rápidamente, un día busquen lo que es un tesseracto. No el de los Avengers, ese no. Sino... Ajá, exactamente. Si tengo aquí un cubo de 3 dimensiones para representar el elemento geométrico en particular. En 4 dimensiones es un tesseracto que más o menos se dibujaría algo así. Si en 2 dimensiones tenemos el cuadrado, la extensión del cuadrado a 3 es el cubo, la extensión del cubo a 4 es lo que se llama el tesseracto. Y pues así tal cual como tendríamos esa representación, pues no tendría así como que mucho sentido porque diríamos, pues es un cubo dentro de otro cubo. Bueno, sí, pero en 4 dimensiones ya tiene una situación diferente, porque tendría 4 lados, 4 aristas perpendiculares entre sí. Que en nuestro mundo tridimensional, bueno, en nuestro universo tridimensional, pues es algo que no podemos visualizar tal cual. Bueno, pues ya nada más para finalizar la sesión. Propiedades del producto cruz.
A ver, de estas propiedades, aquí nada más voy a mencionar algunas en cuestión. Primera, no es asociativo. El producto cruz no es asociativo. No podemos decir, pues primero agrupo dos vectores para el producto cruz y luego lo hago con el tercero, y si lo agrupo de diferente forma me da el mismo resultado. No, eso no es posible. El producto cruz no es asociativo. La segunda, el producto cruz no es conmutativo. Esta en un momento es la que quiero ver en particular, porque pues, nos va a ayudar a ver la situación geométrica del producto cruz, que lo vamos a tomar en cuenta en situaciones en las cuales, si dibujamos los vectores, sabremos hacia dónde se dirige el resultado del producto cruz. La tercera propiedad es si el producto cruz de U con V nos devuelve el vector nulo, entonces U es paralelo a V. En esencia, el producto punto nos dice qué tan perpendiculares son dos vectores. El producto cruz nos va a indicar qué tan paralelos son esos vectores. Esta propiedad también yace en el hecho de las propiedades de determinantes, que bueno, igual y lo podemos probar la próxima sesión para que también tomen en cuenta eso como una situación que pueden utilizar dentro de los determinantes. Entonces, yo creo que esta sí la vemos la próxima sesión para que vean por qué los vectores van a ser paralelos, y sobre todo porque también les va a dar una noción de lo que es la dependencia lineal que se usa en álgebra lineal precisamente. La siguiente propiedad importante es que si ustedes tienen la suma de U más V y le aplican el producto cruz con W, pues resulta que hay distribución. U cruz W más V cruz W. Entonces aquí sí sucede como en el producto punto, en el cual tenemos que existe distribución, pero siempre debe conservar este orden. La quinta propiedad es que si lambda está multiplicando un vector U, un escalar está multiplicando al vector U, ese escalar se puede asociar a U, o se puede asociar a V, o se puede asociar al producto cruz en particular. No importa. Este también viene de las propiedades de los determinantes. Y la sexta propiedad que vamos a ver en este momento, bueno, más bien que vamos a mencionar, es que la norma del producto cruz es igual a la norma de U por la norma de V por el seno del ángulo que forman esos dos vectores. Entonces aquí nada más vamos a tomar en cuenta que phi es igual al ángulo que forman U y V. Entonces podemos calcular la norma
del producto cruz mediante esta forma. Eso nos va a ayudar en la geometría, porque en la próxima sesión vamos a ver que esta en particular nos va a permitir calcular áreas. Bueno, entonces, estas son las propiedades más importantes del producto cruz. La próxima sesión nos vamos a centrar básicamente en esta y nos vamos a centrar en esta, para que pues tomen en consideración que esas dos situaciones nos van a ayudar a establecer ciertas características de la geometría de algunos problemas. Ahora, lo que quiero ver es qué pasa con esto. ¿Por qué el producto cruz no es conmutativo? ¿Y cuál es el resultado? Porque es importante que sepamos cuál es el resultado del producto cruz. Entonces, nada más que me lo indiquen, borro, porque yo me quedé sin espacio, y vemos esa propiedad del producto conmutativo y saber qué utilidad tiene el resultado del producto cruz. Mal. A ver, entonces. Primero, a ver, lo voy a hacer con un ejemplo para que sepamos cuál es el significado del producto cruz. Por ejemplo, tengo el vector u menos 2i más j menos 2k. Y tengo el vector v que sea i más 3j menos k. Quiero calcular el producto cruz entre estos dos. Entonces, pues formamos nuestro arreglo. U cruz V. Formamos los vectores I, J y K. El primer vector mencionado es U, entonces primero van las componentes de U. Menos 2, 1, menos 2. Después van las componentes de V. 1, 3, menos 1. Entonces calculamos el producto cruz, así como lo hicimos hace un momento. Elimino renglón, columna y los elementos que me quedan son 1, 3, menos 2, menos 1 para la componente en I. J va negativo, elimino renglón, elimino columna y las componentes que me quedan son menos 2, 1, menos 2, menos 1. J. Más. Componente en K, elimino renglón y columna. Las componentes que me quedan son menos 2, 1, 1, 3. Esto en el vector K. Bien.
Antes de moverle y también para que puedan anotar, voy a copiar los vectores U y V. Me voy a ir bajando por aquí para ir calculando el producto cruz. A ver, entonces, producto de estos menos 1 menos el producto de estos, que sería más 6, esto en el vector I, menos producto de estos, que sería 2, menos el producto de estos, que en este caso pues también sería 2, más producto de estos, menos el producto de estos. Recuerden que siempre cuando multipliquen hacia arriba, tienen que multiplicar por un signo negativo. El resultado lo multiplican por un signo negativo. De ahí me salió este más 6, de ahí me salió este más 2 y de ahí me salió este menos 1. Entonces, así es como se calculan los determinantes de orden 2. Entonces, siempre debemos realizarlo. Bueno, en consecuencia tengo que U cruz V, su resultado viene siendo 5 en I, menos 4 en J y menos 7 en K. Ese es el resultado del producto cruz. Ahora, ¿qué significado tiene ese resultado? Voy a pintar aquí los vectores U y V. Y los voy a poner ahora sí en forma de columna. Primero para U. Su forma de columna viene siendo menos 2, 1, menos 2. Le voy a aplicar el producto punto con el producto cruz. 5 menos 4 menos 7. A ver cuánto nos da. Producto de estos es menos 10. Producto de estos es menos 4. Y producto de estos, menos 2 por menos 7, pues es más 14. Entonces, menos 10, menos 4, menos 14 más 14, pues nos dio 0. Bueno, está bien, nos dio 0. Ahora voy a hacer lo mismo, pero con el vector V. V en su forma de columna. 1, 3, menos 1. Punto el producto cruz. 5 menos 4 menos 7. Pues a ver qué nos da. 5 por 1 pues es 5. 3 por menos 4 es menos 12. Y menos 1 por menos 7 es más 7. 5 más 7 es 12. Menos 12 pues también me dio 0. Entonces aquí tenemos el mejor uso que le podemos dar al producto cruz. El vector U es perpendicular al producto cruz de U con V. Y además el vector V también va a ser perpendicular al producto cruz de U con V. Eso quiere decir que el producto cruz entre dos vectores me devuelve un vector perpendicular.
Siempre. Eso siempre va a pasar. Siempre el producto cruz entre dos vectores siempre nos devuelve un vector perpendicular a los dos que estamos trabajando. Precisamente pues porque aquí tenemos la condición de ortogonalidad en el producto punto, ¿no? Este y este. Entonces, cada vez que calculemos un producto cruz, lo que estamos obteniendo es un vector perpendicular a los dos operandos, al vector u y al vector v. Ahora, aquí hay que tomar en consideración algo. ¿Cómo sabré si el vector que es perpendicular a los dos va hacia arriba o va hacia abajo? Ahí viene la situación de la conmutación. Entonces, le voy a bajar para aprovechar ya los últimos 4 minutos que tenemos. Y lo voy a poner de esta forma. Pinto un vector u. Pinto un vector v. A pesar de que aquí los pongo en el plano, no importa. Esto, recuerden que el producto cruz solo es en el espacio, pero no importa. Nosotros lo podemos ver directamente desde el espacio. Si yo calculo el producto u cruz v, entonces hagan de cuenta que el vector u está girando hacia v. Si el giro de u cruz v es en sentido antihorario, como en este caso, cuando hago u cruz v, pinto así mis vectores y resulta que el giro que me está señalando esta flecha es en sentido antihorario, contrario a las manecillas del reloj, el producto cruz sale de esta forma. Este sería u cruz v, donde tanto aquí como aquí hay 90 grados. Y si tengo la misma situación, pero ahora hago v cruz u, entonces el sentido es acorde a las manecillas del reloj. Y en consecuencia, pues no puedo tener exactamente la misma orientación. Porque no puede ser que si yo hago un giro hacia la izquierda, pues digámoslo así, el tornillo que están apretando, porque esto tiene que ver con los tornillos, si ustedes giran un tornillo hacia la izquierda, el tornillo sale. Pero si lo giran hacia la derecha, el tornillo entra. Y en consecuencia, tengo que el producto cruz va en sentido contrario. Este sería v cruz u. Sigue formando 90 grados con los dos vectores, nada más que ahora va en sentido contrario. Por eso es que el producto cruz no es conmutativo. Si ustedes aprietan su tuerca, están girando en sentido horario y pues va hundiéndose, bueno, el tornillo, va hundiéndose el tornillo, por lo tanto el producto cruz va hacia abajo. Si ustedes están girando el tornillo en sentido antihorario, entonces el tornillo va saliendo y el producto cruz va hacia arriba. Por eso es que el producto cruz no es conmutativo.